va para la parashá Terumá, que significa Ofrenda alzada. Ofrenda alzada. Terumá. Alzada porque la palabra terumá, dentro de esa palabra está la raíz del verbo hebreo rum, que significa elevar. Entonces, por la raíz se traduce como ofrenda alzada o elevada. La clase de hebreo es gratis el día de hoy. Bueno, pues el tema más importante dentro de esta parashá es el que nos va a decir, Vale. ¿El qué? El tema más importante de la parashá, o lo que más se destaca, o algunos temas importantes. Pues los mobiliarios del Mishkan. Ok, el tema general es que el Eterno da las instrucciones para construir el Mishkan, o como se traduce al español, ¿cuáles son algunas palabras? Tabernáculo. Tabernáculo es más correcto, santuario. Campa de reunión. También tienda de reunión. Pero sí, tabernáculo no es tan correcto. Santuarios sí. Y decimos correcto pues precisamente por el significado de las palabras hebreas y las raíces de las palabras hebreas, ¿no? Y por ejemplo, Mishkan está relacionado, por ejemplo, con la palabra Shekinah. Mishkan o Shekinah, que significa la presencia del Eterno. Por ejemplo, pues ahí habitaba la presencia del Todopoderoso, entonces la palabra Shekinah o Mishkan. Bueno, así es, entonces este es el tema principal, y bueno, vamos a ir también en la siguiente parashá, pues vamos a continuar con las instrucciones que el Eterno le da a Israel para construir este lugar en donde él iba a habitar. Y bueno, vamos aquí en esta porción pues vimos algunos lugares específicos, porque pues eran no solamente la estructura, sino también pues todos los materiales que se necesitaban y todos los utensilios que se iban a emplear. En esta porción aparecen las instrucciones para construir, ¿qué, hermanos, específicamente? El arca, ajá. ¿Qué más? La mesa de los panes. Uh-huh. La membrana. Sí. Los querubines. Los querubines eran parte Ajá. El altar también aparece. Bueno, quise buscar como algún modelo que nos diera un poquito más de claridad. La verdad no hay muchos modelos, pero bueno, mientras se conectan los hermanos voy a poner uno aquí en YouTube. Digo, creo que todos ya lo hemos visto, pero este me pareció muy realista. Entonces, bueno, Asimismo, harás el atrio del tabernáculo, al lado meridional, hacia el sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud por un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Las clavijas de las columnas y sus molduras serán de plata. Y de la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Las clavijas de sus columnas y sus molduras serán de plata. Y el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de unos 50 codos con 10 columnas con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del este, hacia el oriente, habrá 50 codos. Y en el ancho del atrio por el lado del este, hacia el oriente, habrá 50 codos, y las cortinas de un lado serán de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y al otro lado habrá 15 codos de cortinas con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para la entrada del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra de bordador, con sus 4 columnas y con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus clavijas de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas serán de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los enseres del tabernáculo para todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas.
los cuernos serán parte del mismo altar, y lo recubrirás de bronce. Harás también su recipiente para recoger la ceniza, y sus paletas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 argollas de bronce en sus 4 esquinas, y las pondrás debajo del borde del altar, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales recubrirás de bronce, y las varas se meterán por las argollas, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. De tablas lo harás hueco, de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Pues nada más para darnos una idea, ¿no? Es bueno utilizar nuestra imaginación, pero también utilizar estos recursos que nos ayudan a entender mejor cómo estaba todo, y luego cuando va haciendo como que sumen todos los detalles de que tenía que estar justamente a la mitad y vemos viendo ahí cómo se añade cada cosa, pues es bueno poder tener un modelo visible de esto. Bueno, esto es lo que vimos en la parashá. Y bueno, está muy sencilla la relación el día de hoy con la Haftará. La lectura de la Haftará la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo número 5, verso 12, me parece. De repente hay un cambio por ahí en algunas versiones, bueno, creo que en la mayoría de las versiones al español, por los versículos. Creo que es 13. A ver, vamos a ver. Primera de Reyes 5. Déjenme ver en esta versión. ¿En qué versículo es? 13, sí. No, es 12. 12, perdón. Tiene que ser donde dice que Yahweh le dio sabiduría a Salomón. No, 12. Sí, les digo porque creo que en las versiones hebraicas el capítulo número 5 o algo así trae más versículos, entonces como que hay por ahí un cambio. Pero bueno, entonces es este versículo y va a ser hasta el capítulo número 6, verso... sí, también hasta el 13. Así es. Entonces va a ser del 5:13 al 6:13. Y bueno, como seguramente ya pueden estar ahí leyendo hasta en los títulos que añaden las editoriales, este capítulo nos habla acerca de ¿qué, hermanos? La construcción del templo, ¿ok? Entonces, pues la relación está muy clara, ¿no? En la parashá vemos que el pueblo de Israel iba a construir un lugar en donde el Eterno pudiera, la presencia del Eterno habitara en medio de ellos, y acá en el libro de los Reyes, pues tenemos otra vez a el pueblo de Israel construyendo un lugar para que habitara la presencia del Eterno. Entonces ahí está la relación. Obviamente había diferencias, y por eso quise también que pues ahorita viéramos el tabernáculo de lo que fue el llamado templo de Salomón, como algunos lo conocieron. No hay tantos modelos o tan reales, se ven muy caricatura o muy borrosos, pero pues ahorita que veamos y que leamos el pasaje, pues nos podemos imaginar pues lo esplendoroso que era este lugar. Sabemos que este templo la iniciativa la tomó ¿quién, hermanos? David, ¿verdad? Aquí mismo, bueno, tanto en el libro de Crónicas como aquí vemos que la iniciativa de este proyecto la tuvo el rey David, pero que pues por decisión del Eterno no fue él quien iba a construir este lugar, sino que el proyecto iba a pasar en manos de su hijo Salomón. ¿Y por qué David no pudo construir este templo, hermanos? ¿Alguien sabe? Porque tenía sus manos manchadas en sangre.
¿Ok? La misma escritura dice que el Eterno le dijo que como él había pues participado en muchas guerras, entonces no iba a poder construir este templo, y que iba a venir a un hijo pacífico. Pues sabemos que el nombre de Salomón proviene de la raíz hebrea, ¿cuál, hermanos? Shalom. Shalom, que es paz, Shlomo en hebreo, y que él entonces iba a construir este lugar. Algo que me llama la atención de este relato es que de todas maneras David pues trató de dejar todo listo. Él dejó los planos, los materiales y todo lo que él pudo hacer. Dice Primera de Crónicas, capítulo número 22, verso... Permíteme. Me parece que es desde el 20. Perdón, es el capítulo 29 de Primera de Crónicas, y dice, el rey David dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El templo no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, y piedras de ónice para engastar piedras de turquesa, piedras para mosaicos, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Y bueno, aquí vemos que también hubo pues el tema que hemos estado hablando es el tema de ofrendar, ¿no? Y aquí también hubo ofrendas donde primero que todo el rey David pues puso el ejemplo y dice que él puso todo el oro y toda la plata que poseía, según vemos estos versos, porque él quería dejar todo listo. Él decía, bueno, lo va a hacer Salomón, pero él todavía está joven, entonces todo lo que yo pueda hacer antes de morir, pues lo voy a dejar listo. Y bueno, no trata precisamente de esto la porción, pero pues es un tema relacionado y creo que desde aquí podemos aprender algo de David, donde él estaba realmente comprometido con este plan, con esto que quería hacer para el Eterno, y entonces aunque él no iba a ser quien concluyera el plan, de todas maneras él ya estaba trabajando en vida, pues en lo que estuviera en sus manos para asegurarse de que esto sucediera. Y estaba viendo en un midrash que dice que Jacob, que madera que se utilizó para el tabernáculo la tomaron de unos árboles que Jacob plantó. Pues este es un midrash, ¿no? Y que Jacob los plantó cuando el Eterno le reveló que su descendencia iba a ser enviada a Egipto y que luego iban a regresar y iban a construir un tabernáculo. Entonces lo comparaban con David porque decían, bueno, Jacob, aunque él sabía que era algo que iba a suceder muchos años después, de alguna manera estaba en el tiempo que a él le tocaba, pues poniendo su granito de arena y contribuyendo para que eso sucediera. Y pues también David acá, para que pues asegurarse de que eso realmente se cumpliera, él estaba haciendo la parte que le tocaba. Y bueno, esta es una relación que se encontraban en ambas porciones. Como les digo, lo de Jacob es pues un midrash, lo de David sí lo vemos aquí confirmado en la Torá,
pero podemos aprender, si esto fuese cierto, pues podemos aprender algo, que yo creo que pues los planes del Eterno confiamos y creemos que van a ser cumplidos, que toda la palabra va a ser cumplida. Si no la vemos nosotros culminada, pero sabemos que esto va a suceder, quizá no en nuestros días, quizá en algo que ya no vamos a ver, pero de todas maneras, si así no fuera y no se cumpliera en estos días, pues nosotros debemos de esforzarnos y trabajar igual y hacer la parte que nos corresponde, de modo que podamos contribuir a que eso suceda. Entonces, esta es una enseñanza pues muy breve, sin entrar todavía en el tema, respecto a la construcción de estos lugares. Bueno, pues vemos entonces que Salomón es nombrado pues ya rey, y que aquí la Haftará nos dice que entonces el Eterno lo había llenado de sabiduría, y estas palabras se aplican también cuando veamos acerca de los artesanos que construyeron o que fueron los encargados de dirigir el proyecto del tabernáculo. Por ahí, si recuerdan, hay un hombre llamado Bezalel, y también se habla que él estaba lleno de sabiduría. Bueno, aquí también la Haftará comienza hablando de Salomón como el encargado de este proyecto, diciendo que el Eterno le había dado sabiduría, y que entonces él inicia con la construcción de este lugar, y se nos dice ahí que en esta porción, búsquenle por ahí, cuántos años transcurrieron desde que los israelitas salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida hasta que se construye este templo. 480. 480 años, dice ahí. En el 6 uno dice en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel. Así es, 480 años después se construiría el templo. Sabemos nosotros que el Eterno pues siempre tuvo este plan de habitar en medio de su pueblo. Hay que entender la diferencia entre lo que es la existencia y la presencia, porque el Eterno pues existe en todos lados, ¿no? Y es algo que quizá nosotros no podamos comprender, pero Él existe y existe. El Eterno pues existe en cualquier lugar y en cualquier momento y en el universo, y son conceptos muy complejos, pero de alguna manera su presencia especial se iba a sentir en ese lugar que él estaba ordenando se construyera, tanto el tabernáculo como en este caso pues en el templo. Su presencia se iba a manifestar, o la ibas a poder palpar, o la ibas a poder ver de una manera especial. ¿Por qué era necesario? Bueno, porque pues los seres humanos somos así. Necesitamos, o hay una relación entre el ver y el temer. Nosotros sabemos que el Eterno existe, pero aún así, pues muchas veces hacemos lo malo, aún sabiendo que el Eterno está contemplando todo lo que hacemos. Pero seguramente si hay una persona por ahí, si estuviera ahí un hermano, si estuviera el pastor frente a nosotros, pues no haríamos algunas cosas, ¿no? O probablemente en este lugar no haríamos ciertas cosas que quizás hacemos en otros lugares. ¿Por qué? Porque sabemos que este es un lugar apartado, designado, y el hecho de que alguna persona o algún lugar que para nosotros pues es visible, nos lleva o nos ayuda a poder tener temor y evitar hacer ciertas cosas. Entonces también por esto, además de todo lo que aprendimos hoy del por qué era necesario, y porque el Eterno les estaba dando la oportunidad de dar, y todo lo que ya aprendimos, también otra razón del por qué era necesario construir este lugar era pues para ayudarlos, para que pudieran tener un lugar que ellos pudieran ver, y entonces así pudieran temer. Y bueno, entonces ambos lugares tenían este propósito, y les decía, ¿cuánto tiempo pasó? Pues pasaron 480 años.
Y el Eterno, sabemos, siempre tuvo este plan de habitar en medio de su pueblo, de manifestar su presencia de una manera especial en un lugar físico, tanto como en el Edén, que mucho se dice que hay similitudes entre el tabernáculo y el huerto del Edén. Por ejemplo, el tema de los querubines a la entrada y los que estaban acá en el altar. Y sabemos que este modelo del templo pues también quiso basarse o estaba basado en lo que era el tabernáculo. Entonces seguía, ¿no?, como que el mismo patrón. Y solamente que para cuando este lugar se construye pues ya habían pasado 480 años. ¿Y por qué creen, hermanos, que pasó tanto tiempo? ¿Por qué será que a alguien no se le ocurrió construirlo antes, o que el Eterno pues lo quiso hasta ese momento? ¿Qué razones pudiera haber detrás de ello? ¿O qué se necesitaba para que se pudiera construir que no había antes? ¿Qué piensan? Es que son muchas variables. No, pues lo que ustedes piensan. Es que tenemos, bueno, yo personalmente pienso que pues nadie de Israel se le ocurrió. Ok. O sea, nadie se le ocurrió, como que todos pasaron de largo, o realmente como que no les daba la importancia de hacer un templo así en condiciones, así todo modernizado. Okay. Y por otra parte es que pues Israel siempre ha estado en constantes guerras y caídas. Entonces como que pues no es que no les haya importado, aunque pues en parte puedo entender que pues no les importaba tanto, pues también cuando tenemos el tiempo y los recursos para hacer ese tabernáculo. Ok, bueno, va un poquito relacionado a lo que dice Iván de los constantes conflictos. Si se fijan en el verso número 12 y el número 13, ahí vamos a encontrar una relación. En el verso 12 dice que el Eterno le dio a Shlomo sabiduría, y luego dice, y hubo, ¿qué, hermanos? Paz, shalom, entre Hiram y Shlomo. Bueno, aquí habla de un tiempo de paz para Israel. Entonces, en el verso número 13 ya dice que entonces sí, Salomón comienza con todas las instrucciones para construir este lugar. Entonces, si lo relacionamos con el tema del por qué David no pudo iniciar la construcción del templo, pues era porque también había guerras y que sus manos estaban manchadas de sangre. Entonces, como ahorita estamos en un tiempo de la historia de paz, entonces ahora sí se podía construir este lugar. Entonces ahí vemos que era necesario que hubiera paz, que ya los enemigos de Israel pues no los estuvieran atacando, que ya todo estuviera así como que apaciguado, ¿no? Y ya estuvieran en paz con sus enemigos vecinos para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces por eso el verso 12 hace esa mención de que ya había paz, que habían hecho un acuerdo y un pacto de paz. Y entonces sí comienza la construcción. ¿Y cuántas personas, hermanos, trabajaron o participaron en la construcción del templo? Ahí en los siguientes versos. A ver, échenle cuentas, échenle matemáticas. 30,000 hombres. Bueno, esos 30,000 fueron enviados en turnos de 10,000 durante varios meses, me parece, pero por ahí se mencionan algunos otros. 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Ahí está, porque estaban, incluso ahí se nos dice que personas de extranjeras, después de que se hizo este pacto, del Líbano, participaron también, y que ellos eran buenos para talar árboles y como que moldear la madera. Para todo este tema eran muy buenos. Entonces también ellos participaron. O sea, tan bueno fue ese acuerdo de paz que incluso ellos también participaron. Y pues ahí se habla entonces que serían alrededor de unos 180,000 personas las que participaron en este proyecto. 153,600. Ok.
Bueno, ahí están entonces todas las personas que participaron. ¿Se imaginan, hermanos, ustedes ver una construcción y ver a tantas personas ahí trabajando? Digo, yo no me lo puedo imaginar, son demasiadas, pero tal vez, no sé cuánto le quepan así, pero es que todas trabajando, imagínenselos cargando cosas y cortando madera. Bueno, era una obra muy grande y muy ambiciosa. Como un estadio. Sí, como un estadio, pero no sentadas, todas trabajando, entonces muchísimo más grande. O sea, el templo era como el tamaño de un estadio. Sí, el templo era pues muy grande. Y más que extenso, como que también como que yo veía como que la superficie, porque luego había lugares que se ordenaron que tuvieran como que escaleras y muy pesado por los materiales que utilizaron. Y los lugares, porque hay que entender también que muchas de las cosas, por ejemplo, dicen de los canteranos, o sea, de ir a picar piedra, es que muchas veces eran miles de kilómetros, incluso lejos de la zona de Canaán y de Egipto. O sea, tenían que transportar todo ese material de piedra para Jerusalén. Sí, pues claro, por eso ahí se habla de todos los que se utilizaban para cargar nada más. Bueno, y luego se nos dice que, bueno, todos los que participaron en la obra, y esta obra dice que se inició, ¿en qué año del reinado de Salomón, hermanos? En el cuarto. ¿Y en qué mes? Segundo. Segundo. En algunas versiones aparece como Sif, Sí. pero en realidad sería ¿cuál mes, hermanos? No. ¿El segundo cuál sería? Nisan. ¿Cuál sigue? ¿No se sabe el calendario? Y les voy a dejar tarea. Mi mente lo rechaza. Nisan, Iyar. Así va. Es Iyar. Ajá. Iyar, Sivan, Tamuz, Belul. Bueno, se los van a aprender. Ok, en el mes segundo se empieza a edificar la casa de Yahweh. Y bueno, ahí posteriormente pues vamos a ver que están todas las dimensiones, del verso 2 al verso número 6. Saúl, ¿nos puedes ayudar a leer los versos, por favor? Del 2 al 6. Del capítulo 6. Primera de Reyes 6, versos del 2 al 6. La casa que el rey Salomón edificó a Yahweh tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. ¿El 6? El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el del medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Bueno, pues ahí hay un montón de medidas. No sé si algunas versiones ya lo tengan así como que convertidas a... aquí pues las mayorías hablan de codos. No sé si alguna otra de las versiones que ustedes tienen ya tenga las conversiones. Pero bueno, está hablando de... ¿Dónde? Aquí también dice codos. Ok. Y aquí se habla también acerca de 3 lugares. ¿Pueden identificar los 3 lugares, hermanos, mencionados?
Así como en el tabernáculo siempre hablamos del lugar santo, perdón, los patios, el lugar santo y el lugar santísimo, aquí también se mencionan 3 lugares. A ver, identifíquenlos. El pórtico. El aposento de abajo. El pórtico, el lugar santo. El pórtico frente al lugar santo. El lugar Kadosh. Pues ¿de dónde lo están sacando? El lugar Kadosh. Yo digo de estos versos, acá en el templo, el pórtico es uno. Y luego, ¿sí saben lo que es un pórtico? Ok. Y luego, Dice el templo y el santuario. pues, ¿dónde dice el templo? Los aposentos. Aquí dice. Sí, pues los aposentos, pues la casa. Y Estaba luego, el templo y el santuario. bueno, no, sería más bien la casa y los aposentos viene donde dice que alrededor, ¿verdad? En unas versiones, Ajá. como las paredes. Ok, entonces igual, o sea, está hablando de la entrada y luego lo que era como que el lugar donde dice que la casa tenía ventanas y luego las paredes que estaban alrededor. También se mencionan 3 lugares. El gran salón. Ajá, y luego están los lugares ahí. Lo que era todo, pues las paredes de alrededor. Obviamente había diferencias porque pues como vimos ahorita, el tabernáculo pues eran paredes de telas y todo era pues de telas. Aquí obviamente eran paredes que pues no iban a ser de telas, sino eran con piedras. Que lo dice el verso 7, dice, y cuando se edificó la casa la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Porque, bueno, ellos dicen que esto se conecta con una prohibición que tenían los hijos de Israel de labrar. Tenían que hacerlo en las canteras. Sí, tenían que hacerlo allá y atraerlo todo acá. Y que no se utilizaban instrumentos de hierro, porque creen, hermanos, no se podía utilizar nada de hierro. ¿Por qué creen? Pues yo estuve buscando así como que por qué, y vi que porque el hierro era utilizado como para hacer armas. Era el material para hacer armas, entonces que no se iba a utilizar el hierro dentro de la casa, dentro del templo. Esta versión trae las medidas. ¿En metros? Sí. Oye, a lo mejor no sé si no se quita carne y el salón del rey. A lo mejor. Ay, bueno. Sí, vienen metros. ¿Y cuáles son las medidas? Dice, el templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. Bueno, ahí habla cerca de metros. Y yo... Aunque ahí parecen pocos, ¿no? Como 27, bueno, no. Bueno, sí, 27 metros, pues no es tanto. Pero no sé si es porque está hablando, es que está hablando específicamente como que de ese lugar, ¿no? Porque, bueno, ahorita a ver si podemos poner un video también para imaginarlo mejor, porque yo tampoco lo entendía muy bien, pero luego ya cuando buscas los videos, sí es como si hubiera una casita en medio y, por decir, una casa, ¿no? Y luego otro lugar y otro lugar y otro lugar y otro lugar, pero no es como que esté dando las medidas de lo que era todo el lugar por fuera, ni de las paredes, ni nada, es nada más como que ahí está dando las medidas como de un cuarto específico o de un salón en específico, pero no de todo lo que era por fuera, ¿no? El perímetro por fuera. Pero ahorita a ver si... Mira, dice, bueno, primero dice eso, del templo que medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho, 13 metros y medio de alto. Habla de una antesala que estaba al frente del templo, medía 9 metros de ancho, coincidía con la anchura total del templo y se proyectaba 4 metros y medio hacia el frente. Salomón también hizo ventanas angostas y empotradas por todo el templo.
A los costados del edificio y en la parte trasera construyó un complejo de habitaciones contra las paredes exteriores del templo. El complejo era de 3 pisos. El piso de abajo tenía un ancho de 2 metros con 30 centímetros, el piso de medio 2 metros con 80 centímetros y el de arriba 3 metros con 20 centímetros. Las habitaciones estaban unidas a las paredes del templo mediante vigas apoyadas en cornisas que sobresalían de las paredes, de modo que las vigas no estaban insertadas dentro de las paredes mismas. Y aconteció que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor, todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio, y de allí al tercero. Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo, y 20 de ancho, y 20 de altura. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y talló todas las paredes de la casa alrededor, con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Recubrió, pues, de oro toda la casa hasta terminarla. Y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, el altar de oro y la mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, y 5 candeleros de oro purísimo al lado derecho, y otros 5 al lado izquierdo delante del lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Y erigió estas columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, y 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Y el grosor del mar era de un palmo, y su borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, y de bueyes, y de querubines, y cada basa tenía 4 ruedas de bronce, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa, y las otras 5 al lado izquierdo, y asentó el mar al lado derecho de la casa, hacia el sureste. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Pues no somos arquitectos, no sé cómo explicarlo. Y un dato curioso que encontré, bueno, que yo no sabía, ¿todos saben quién fue o escucharon alguna vez en la escuela a Isaac Newton? ¿Sí? Bueno, él se conoce como que uno de los más grandes científicos. Bueno, él dedicó buena parte de su vida a escribir un libro llamado El Templo de Salomón, donde él recrea todas las medidas de una manera matemática, tratando como de hacer un plano real, porque decía que muchas de las medidas ya se habían como que distorsionado con el tiempo. Entonces dice que él dominaba pues el idioma hebreo, por ejemplo, y pudo hacer como que este modelo, y es todo un libro, y pues ahí si lo buscan igual en Google salen el Templo de Salomón por Isaac Newton, y salen todas las medidas matemáticas que él hizo de cada cosa. Le llamaba mucho la atención. Eso lo pueden encontrar ahí. Bueno, pues ahí están los salones y los lugares. Entonces pues imagínense, si Isaac Newton se tardó bastante para poder entender las medidas, pues nosotros pues, nos va a tomar también algo de tiempo, ¿no? Pero ahí está todo el proyecto.
Y bueno, ahí igual ustedes pueden seguir buscando modelos, pero nada más quería que lo viéramos como que por fuera para darnos una idea que estaba haciendo referencia como aquí a un lugar en específico y no a todo lo que era el lugar completo. Es igual como en el tabernáculo, pues el lugar donde se entraba pues era más pequeño, pero realmente los atrios pues sí era bastante grande, ¿no? Todo lo que estaba alrededor. Bueno, muy interesante. Y bueno, lo que nos llama la atención, aunque no lo entendamos a la perfección, tanto en las instrucciones para el tabernáculo como en las instrucciones para el templo, es que el Eterno fue muy específico en cuanto a las medidas. Entonces, imagínense, pues si era un trabajo para el cual se requería mucha sabiduría para poder dirigir la construcción de esta obra y que cada cosa cumpliera pues con eso, ¿no? Con los requisitos específicos que el Eterno había dado, con las medidas específicas, todo se hiciera a la perfección. Fue un trabajo que, pues, obviamente el templo, pues, tomó un par de años en poderse construir. No fue algo que ocurrió así en semanas ni en meses, tomó varios años. Y eso es lo que nos llama la atención, ¿no? El tema de cómo el Eterno fue tan exacto con cada cosa y cómo se tenía que hacer cada cosa y las medidas para cada cosa y los materiales para cada cosa. Entonces, pues esto, cuando pensamos en esto, pues podemos reflexionar que el Eterno demanda pues perfección de nosotros, y perfección en el sentido que siempre hagamos las cosas de la mejor manera que nos sea posible. Quizá en el momento pues no va a ser perfecto, pero por lo menos nosotros nos esforzamos. ¿Qué quiero decir? Es como si a lo mejor a veces vamos a, no sé, por ejemplo, yo a dar una clase, tal vez no va a ser una clase perfecta, pero que yo sé que me esforcé para poder hacerlo lo mejor que podía, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces el Eterno siempre quiere que cumplamos con lo que quiere, que hagamos las cosas de la mejor manera que podamos, que Él demanda esfuerzo y que sigamos sus instrucciones al pie de la letra, y pues eso aplica para todo. En este caso pues era para medidas, pero Él demanda o tiene instrucciones específicas para cada área de nuestra vida y pues debemos cumplirlas. Y después de que se dan todas estas medidas tan específicas, el verso central de esta Haftará son los versos 11 y 12 del capítulo número 6, que dicen, a ver quién no los quiere leer, versos 11 y 12, que es el cierre de este pasaje. Y la palabra de Yahweh fue dirigida a Salomón diciendo: en cuanto a la casa que tú estás edificando, si andas en mis estatutos y pones por obra mis juicios y guardas todos mis mandamientos para andar en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David. Tabernaculizaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Muy bien. Entonces esta casa, hermanos, podría estar construida de los metales más pues costosos, como ya vimos, de oro, de plata, piedras preciosas, y podía no solamente haber sido construida con lo mejor de lo mejor, sino cumpliendo cada una de las medidas específicas, pero aún así, y aunque todo hubiera estado perfecto, se requería una condición para que el Eterno habitara en ese lugar. ¿Y cuál era esa condición, hermanos? Andar en los estatutos del Eterno. Entonces con esto confirmamos una vez más lo que el pastor nos decía pues hace ratito, el tema de que construyeran estos lugares más que para el Eterno, pues era para el bien de su pueblo. Y algo que me llamaba la atención es que en nuestra parashá, en el verso 25:8 de Éxodo, Éxodo 25:8, vamos allá.
de la Parashat Terumá, donde el Eterno les da la instrucción, dice, y harán un mikdash para mí y habitaré, Entre ellos. en hebreo dice en ellos, pero hay un comentario donde dice que las palabras utilizadas en hebreo en esta expresión no se usan usualmente juntas, porque mira, escuchen cómo se escucha raro. Sí, dice, y harán para mí un templo y habitaré en medio de. ¿Cómo completarían ustedes esta frase? Pero ¿qué es lo que sonaría más correcto? Me harán un templo y habitaré en medio de. Ustedes. No, pero está hablando del templo. De él. Ah. Porque ¿dónde iba a estar el Eterno? En el templo. En el templo. Entonces, y harán un templo para mí y habitaré Medio de él. en medio de él o en él, como dice en hebreo. Pero en hebreo dice, y acá también en el español, y harán un templo para mí y habitaré en ellos. Está mal, suena como raro. Mal traducida. No es que está mal traducida, en hebreo también está así. Y harán un templo para mí y habitaré en ellos, en lugar de en él. Entonces estas palabras, pues si las ves es como que no deberían de estar juntas, gramaticalmente no son correctas que estén escritas así. Pero es porque el Eterno está diciendo que el hecho de que ellos obedecieran y construyeran el templo era para que el Eterno habitara en cada uno de los israelitas, dentro de ellos, no precisamente hablando de que su presencia iba a estar en ese lugar, sino que la presencia del Eterno iba a estar de una manera muy especial en cada uno de los israelitas que estaban cumpliendo con este mandamiento. Entonces, esto que el Eterno les estaba pidiendo no era para que el Eterno se beneficiara ni porque Él necesitara un lugar, sino que era para que a través de la obediencia de cumplir con cada uno de estos detalles y con cumplir con la construcción de este lugar, ellos recibieran pues la presencia de Dios como recompensa de lo que ellos estaban obedeciendo, ¿no? Y pues es que sabemos que el obedecer nos trae bendiciones y el desobedecer nos trae maldición. Entonces el obedecer les iba a traer como bendición que la presencia de Dios estuviera con ellos. Y esto lo vemos a lo largo de todas las escrituras. Hemos hablado de personajes, por ejemplo, como Josué. ¿Y qué es lo que le fue dicho a Josué? Si tú obedeces, entonces yo estaré contigo. Y estas palabras, hermanos, las podemos ver tanto con Salomón ahorita, como con Abraham, como con cualquier personaje que recuerden. Estas palabras están escritas muchas veces en las escrituras, también para nosotros, incluso también en el Nuevo Testamento. Si tú obedeces, entonces yo estaré contigo. Y este era el propósito también de la construcción del Mikdash, que ellos obedecieran y entonces el Eterno iba a bendecirlos, iba a haber bendición, iba a estar con ellos. Entonces, pues esto es lo que vemos también en este último verso de la Haftará, donde el Eterno le dice, ok, ya lo construiste, muy bien, pero ese no era el propósito principal de este proyecto. Por más ambicioso y grande, y por más que participaron 180,000 personas y más, y por más que se inició desde los días de David, y por más que se haya utilizado lo mejor de lo mejor, y por más que te tomó años, y por más que fueron las medidas tan específicas, todo esto fue como parte de una preparación donde si tú me obedecías, entonces pues yo iba a estar contigo. Y esto pues tenía que seguir ocurriendo. Salomón específicamente tenía que guardar los mandamientos del Eterno para que la presencia del Eterno pues siguiera o estuviera en ese lugar. Entonces pues esto también nos recuerda que aunque en su momento estos lugares fueron destruidos y de una manera física o material pues ya no existe nada de eso, ni de el tabernáculo, ni del primer templo, incluso ni del segundo, pues nosotros ahora pues
como la escritura lo dice, somos ese templo, ese lugar que el Eterno quiere que pues nos preparemos para que el Eterno pueda habitar dentro de nosotros. ¿Y cómo es que el Eterno va a estar con nosotros o va a habitar en nosotros? Pues a través de la obediencia a los mandamientos. La palabra que también se utiliza para templo es Mikdash o Beit Mikdash, que es como casa sagrada o separada, y es porque Mikdash viene de la raíz de la palabra hebrea Kedushá. Mikdash y Kedusha, o sea, son las mismas letras hebreas. Y Kedusha es ¿qué, hermanos? Santidad. O también de Kadosh, que es santo o apartado. Entonces nosotros somos personas que hemos sido apartadas y que tenemos que estar siendo santificadas cada vez más a través de la obediencia a los mandamientos, para que entonces el Eterno pueda habitar en nosotros y pueda estar con nosotros y podamos recibir todas las bendiciones que el Eterno promete a su pueblo cuando obedeces. Y esto es lo que aprendemos pues de estos dos versos. Entonces, ambos lugares tenían el mismo propósito, ambos lugares el Eterno los utilizó para poder darle una enseñanza a su pueblo. Lo hizo para beneficio de sus hijos. Y nosotros hoy en día, aunque no haya un lugar así físico, un templo como tal, sabemos que tenemos que seguir cumpliendo pues con esa función, que el Eterno pueda habitar en un lugar, y ese lugar pues somos nosotros. Y como templos del Eterno pues debemos estar buscando constantemente la santidad, así como ellos se esforzaron tanto para presentar sus ofrendas, llevar lo mejor de lo mejor, pues lo hacían con la intención de que el Eterno, de darle al Eterno un lugar que ellos consideraran digno, con lo mejor que había en esta tierra, donde su presencia pudiera habitar. Con esa misma esfuerzo que ellos pues se esforzaron para construir todo este lugar, pues con ese mismo esfuerzo nosotros debemos estar buscando el ser pues hijos dignos, de estar haciendo los ajustes necesarios en nosotros, de estar bien presentables espiritualmente hablando, para que el Eterno pueda habitar en nosotros. Entonces, pues hoy no se nos pide presentar nada de esto, ni tampoco construir o participar en un proyecto de años de construir un lugar, pero sí se nos pide que estemos trabajando en ser ese lugar digno donde el Eterno pueda habitar, quitando todo lo malo de nosotros y perseverando en la obediencia a sus mandamientos. Esa es la parte que hoy en día nos toca. Y bueno, pues esto es entonces, hermanos, lo que aprendemos de esta Haftará. Con esto cerramos, y pues esta es la enseñanza que nos llevamos, que cada semana pues no es otra sino pues seguir perseverando en obedecer al Padre, y en ser pues mejores hijos cada día. Y bueno, antes de concluir, no sé si tengan algún comentario, algo que quieran agregar, algo que ustedes hayan investigado para la clase. Allá. Seguir construyendo nuestro templo espiritual de adentro hacia afuera. Ok, hermana, muy bien. Hermana, sí. Después de lo que dijo, me vino a la mente una palabra ahí en Jeremías 3:16, dice: y acontecerá en cuanto os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Yahweh, no se dirá más arca del pacto de Yahweh, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh, y todas las naciones vendrán a él en el nombre de Yahweh en Jerusalén, y han de dar más tras la dureza de su malvado corazón. Entonces, creo que ahí hay un poco que dice cuando le habla Dios a Salomón, y dice: así como te estás esforzando tanto en esto, pues hazlo en tu vida, ¿no? Porque estás haciendo un megatemplo, y vimos que en la vida de Salomón pues no siguió lo que le dijo el Eterno, ¿no? Y yo ya habló directamente a él, ¿sí? O sea, nosotros pues oímos la Biblia, leemos, pero no sé si todos estén oyendo todos los días la voz de Dios que te diga: ¿cierto? Mira, bueno. Y a él le habló directamente, y no acabó muy bien. No sé si al final se repita, pero yo veo ahí que el enfoque es más que nada trabajar en nosotros y hacer la obra más grande de nosotros.
Sí. Porque a veces nos podemos enfocar mucho vamos a construir la mejor menorá para la pobre, un arca de bronce, porque no hay lana para el oro, pero vamos a hacer esta así granote y a lo mejor podemos descuidar las demás áreas. Y a lo que yo veo, psicológicamente es más fácil trabajar en eso que trabajar en nosotros. Es mucho más fácil correr 10 kilómetros y que sangre los pies a corregirse uno mismo. Y ya, es todo. Muy bien, hermano, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que hayan investigado? ¿Dato curioso? ¿Hermana Leida? No, pues lo más que no mencionamos que se tardó 7 años, ¿verdad? Ah, sí. 20 años. Y terminó en el mes de Heshvan. Ah, muy bien. Bueno, y ahí tenemos las fechas. Pero bueno. Ok. Muy bien, muy bien. Sí, no escucha, hermana, sí. Ahorita lo que comentaba mi esposo, le comenté yo que yo pienso que también es necesario hacer una, como a veces dice Dios, que es necesario que hagas una, pero que no dejes de hacer la otra. O sea, Ajá. El hecho de que voy a trabajar en mi interior, ya no voy a apoyar. Sí, es lo que iba a comentar. Tienes que hacer una sin dejar de hacer la otra, que te enfoques primero en el tema, ¿verdad? Eso la otra semana ya me traigo Dios, ¿no? Sí, vamos a hacerlo todo, ahí se va. No, es que yo creo que una va a ser resultado de la otra y están como, pues ambas cosas hemos aprendido que tienen que estar en armonía y se va a reflejar, ¿no? Si hay un cambio interno, se ve externamente y así, ¿no? Y pues todo se va como que armonizando. Entonces es parte de también el querer, pues, esforzarse porque, sí, porque haya cosas bonitas y por presentarle lo mejor al Eterno, y en las fiestas también es algo muy bueno, claro, si está sustentado por una vida de obediencia y que pues también tú estás haciendo, y a veces no, a lo mejor a veces hay cosas que hacemos sin entenderlas todavía muy bien, pero pues lo vamos a ir entendiendo a medida que lo vamos haciendo, entonces ambas cosas como que se relacionan. Pero pues lo importante es estar trabajando en nosotros mismos, mejorando lo que haya que mejorar, y como dijo el hermano, me gustó mucho que nosotros seamos como nuestra mayor obra, porque hablábamos ahorita de wow, qué obra tan grande y tanta gente. Bueno, nosotros vamos a hacer nuestra mejor y mayor obra, y vamos a estar hechos de lo mejor que podamos, de los mejores materiales, y nos vamos a meter esfuerzo y todo, entendiendo que se refiere a que nuestra evaluación va a ser pues en cuanto hayamos crecido en obediencia al final del día. Bueno, ¿algo más, hermano? ¿Sí? El Mishkan tuvo su ciclo de vida y el templo también, y nosotros también. Entonces, pues que eso nos ayude también a echarle ganitas. Sí, claro. Muy bien, muchas gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Algo más? A ver, por acá los hermanos que se conectaron, no dijeron nada. Bueno, hermanos, espero que entonces nos vayamos con alguna enseñanza de esta Haftará, la conclusión de la Parashat Teruma, y pues vamos a seguir hablando acerca de la construcción del Mishkan la próxima semana. Entonces vamos a ver qué cierre nos espera para la siguiente porción. Gracias a los hermanos que nos acompañaron de manera virtual, hermana Ketita, hermana Belita, Erika, Norma, Claudita, Poli, y son las que alcanzo a ver. Que el Eterno les bendiga y nos vemos en unos minutos más en la siguiente clase. Shabbat Shalom. Shalom.